Bienvenidos al ciclo Huehue, Diálogos a través del tiempo. Huehue es un proyecto de la Dirección General de Culturas Populares. Es un espacio de diálogo en el que se dan cita personalidades del ámbito cultural, científico, político y social mexicano, bajo el esquema del encuentro entre un personaje de larga trayectoria y un joven igualmente destacado. El tema de hoy es Tendencias para la transformación de la educación. Para llevar a cabo esta charla nos acompañan la maestra Lucía Quiroga, egresada de la UNAM, de la licenciatura en Geografía, incorporándose a la docencia en la misma Facultad de Filosofía y Letras. Durante 32 años ininterrumpidos, trabajó como profesora de Ciencias de la Tierra, Geografía General, Geografía de México, Geopolítica y Ecología y Educación Ambiental en los medios básico y medio superior, principalmente en el Colegio de Bachilleres. También es la autora de los programas de la Dirección General de Bachillerato. Marco Fierro, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM en la modalidad a distancia. Es uno de los fundadores del Promuseo Histórico de San Juan del Río, donde actualmente funge como tesorero, además de ser coleccionista de arte emergente. También presentamos a la maestra Lorena Corona, quien participará como moderadora en esta charla. Ella es maestra en educación por la Universidad Marista de Querétaro, egresada de la licenciatura en informática de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente colabora en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y se ha desempeñado como investigadora educativa en temas de ciudadanía digital. Le cedemos la palabra a la maestra Lorena Corona. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues primero que nada les doy la más cordial bienvenida a nuestro diálogo y claro que agradezco a la Unidad Regional de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas en Querétaro por la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues sin más podemos empezar con nuestro diálogo de una manera muy amena. Les quisiera compartir que, como es bien sabido, hemos sido testigos de un mundo cada vez más cambiante y que hemos reflexionado y estamos de acuerdo en que hay que abrir este tipo de espacios de diálogo para que podamos descubrir juntos, proponer acciones y aportar vías en beneficio de la educación, tomando en cuenta que esta también ha cambiado drásticamente y más ahora con la llegada de la pandemia del COVID-19. Esta problemática emergente ya hemos notado y tenemos la experiencia de que no ha respetado jerarquías, posiciones sociales, grado de competencias, grado de estudios, ni ideologías, ni rangos de edad. Es decir, nos ha tomado por sorpresa en todos los ámbitos sociales. Hemos observado que hay unos terrenos enteramente nuevos tanto para el sistema educativo en su conjunto como para los profesores, las maestras y maestros, los alumnos, los padres de familia que han tenido que poner su granito de arena o su montaña de arena para que sus hijos puedan seguir en el sistema educativo y en general toda la sociedad. Entonces, nos hemos dado cuenta que toda esta circunstancia ha venido a acelerar algo que sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, que es la utilización masiva de las computadoras, del internet y de los dispositivos digitales que nos han permitido interactuar con la sociedad desde cualquier nivel, desde nuestra casa, desde nuestra escuela, desde nuestra oficina, desde todos lados, pero el día de hoy desde nuestra casa. Y también hemos visto que hay miles y miles de servicios disponibles en plataformas virtuales que nos han hecho un poco la vida más fácil. También, claro que sí, hemos notado muchas desigualdades porque no todos cuentan con
con estos servicios en su casa y no todos tienen el privilegio de tener internet, ni siquiera una televisión. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, quisiera iniciar nuestra discusión, nuestra charla, recordándoles a la maestra Lucía y a nuestro amigo Alfredo, ¿sí? Que vamos a tener un tiempo de 20 a 25 minutos para poder dar nuestras opiniones y bueno, tratar de no pasarnos tanto de ese tiempo para que no se haga tan larga nuestra charla. Entonces quisiera empezar con la maestra Lucía Quiroga, quien para preguntarle, pues, para saber si nos puede hablar sobre su experiencia educativa impartiendo las clases de manera presencial y actualmente cómo ha impactado en su modo de trabajar y de vivir esta manera de trabajar virtualmente. Quisiéramos saber su visión de la educación desde su experiencia de años de servicio como docente y para esto le preguntamos cuáles son los retos de la escolaridad en México que se vienen arrastrando desde el siglo pasado hasta nuestros días. Bueno, muy buenas tardes a todos y creo que el poder, que me den la oportunidad de platicar sobre la actividad que he desempeñado desde que salí de la universidad. ¿Estoy en línea? Sí, ok. Desde que salí de la universidad y me incorporé al sistema educativo, el hecho es que es un compromiso. La educación y el formar estudiantes es un compromiso muy fuerte y es una vocación, muchas veces lo dijimos. Cuando uno llega al aula por primera vez, ¿qué es lo que lleva? Lleva el conocimiento que adquirió durante el desarrollo y la formación de su carrera, y se enfrenta a un espacio en el que solo y exclusivamente contamos con un pizarrón, un borrador y unos gises. Esa es la primera herramienta con la que vamos a trabajar. Y utilizando esa herramienta nos empezamos a dar cuenta de que las necesidades de los alumnos empiezan a ser muchísimo más. En el caso de la materia que yo impartía, que era geografía, en aquel entonces ciencias de la tierra, era muy difícil el poder dar la clase sin poder visualizar, sin que el alumno visualizara todos los fenómenos con los cuales uno les estaba platicando, o les estaba enseñando, les estaba compartiendo. Entonces, como yo me especialicé en el manejo de materiales didácticos para la enseñanza de la geografía, yo empecé a trabajar, estoy hablando de inicios de los años 80, 1981, empecé a trabajar con materiales que eran fundamentalmente audiovisuales. Estos materiales audiovisuales eran, y yo creo que muchos alumnos de la actualidad jamás los vieron y jamás los verán si no es a través de la informática. Un proyector de películas de 36 milímetros. Entonces, unos rollotes tremendos que había que montar en un proyector y con eso dábamos algunas clases. Otro recurso que utilizaba mucho eran las transparencias, las diapositivas, unos cuadritos en los que sacábamos fotografías y después los proyectábamos y con ellos dábamos idea de todo lo que estaba sucediendo en nuestro entorno. Otro instrumento, otra herramienta que empleábamos eran los proyectores de cuerpos opacos. Entonces llevábamos un libro que tenía imágenes, que tenía diagramas, que tenía cuadros y los mostrábamos a través de proyecciones. Pero estos tres recursos que eran recursos que a mí me gustaba utilizar, pues eran limitados para los profesores que quisieran emplearlos. Los profesores que no, hacían uso de otros recursos. ¿Cuáles eran esos recursos? Además del pizarrón, su gis y su borrador, las cartulinas, los rotafolios. Y entonces hacían sus cuadros sinópticos, hacían sus esquemas y los pegaban en el pizarrón y con esos elementos podían dar la clase. Recuerdo mucho la gran cantidad de materiales que llevaba, por ejemplo, el maestro de anatomía,
que se llamaba Ciencias de la Salud, la materia, y llevaba una cantidad enorme de cartulinas que pegaba en el pizarrón para poder enseñar la estructura ósea, para poder mostrar los músculos, para poder mostrar la circulación del cuerpo humano. Y entonces nos dábamos cuenta de que esa era la herramienta y los recursos que teníamos en los años 80. Sin embargo, la tecnología se fue desarrollando y empezaron a surgir otros elementos que también nos permitieron y nos iban a permitir ampliar el poder manejar mayor información. Surgieron entonces las películas de beta para poder también proyectar en movimiento, y entonces teníamos que llevar televisión, teníamos que llevar el reproductor de beta, nuestro aparatito para regresarlo, y empezamos a aplicar nuevas tecnologías. Si nos vamos dando cuenta con esto, los pasos en que se modificaban los elementos con los que trabajábamos los maestros en el aula iban dando pequeños cambios. En los años 80 pasamos entonces de las diapositivas de las diapositivas y de las películas beta, pasamos también a utilizar el proyector. El proyector de cuerpos opacos se dejó a un lado cuando surgen los proyectores o se empiezan a utilizar en la educación los proyectores de acetatos. Esos eran más ligeros, eran micas que podíamos sacar con aquellas impresoras Xerox, que tampoco ya existen, y que era material de la Kodak, y que podíamos pintar en ellos y hacer esquemas, y también proyectábamos hacia la pared, porque no había pantallas, pero había pared. Y entonces proyectábamos. Y entonces ampliábamos nuestro rango de uso de materiales en ese sentido, y los que queríamos, porque te voy a decir que no todos, les voy a comentar a todos, no todos los profesores querían hacer uso de ese tipo de equipos con los cuales poder acercarnos más al estudiante, y con los cuales el estudiante, esto era algo que es muy importante, cuando el alumno ve una imagen, cuando el alumno oye un audio de algo, su curiosidad y su capacidad de conocer más aumenta muchísimo. No es lo mismo que lleguen y les copien, les escriban en el pizarrón mucho o les dicten, a que en un momento determinado una imagen o un comentario o una nota que está viendo aunada a un diagrama, a un esquema, le haga abrir una chispa de conocimiento. Entonces el alumno amplía su rango de cuestionamiento, y el maestro va teniendo más elementos para aportar en esa interacción y retroalimentación entre el maestro y el alumno, que esto es algo que quiero yo hacer mucho énfasis. El aula es un espacio de interacción entre el maestro y el alumno. Lo era en aquel entonces y creo que lo seguirá siendo. Entonces, esos aparatos que fuimos trabajando en aquellos años 80 vienen a empezarse a relegar cuando a principios de los años 90 del proyector de acetatos pasamos a las reproductoras de cassettes beta y de VHS, y empieza el uso de la informática. Cuando a principios de los años 80 viene, porque hay que hablarlo aunado, viene la reestructuración de los programas y la modificación de la currícula, viene el requerimiento de que se incorpore, sobre todo en el nivel medio básico, el hecho de que entra la informática. Pero si el alumno va a empezar a utilizar la informática, el maestro tiene que empezar a utilizar la informática. Entonces, inician los cursos de formación para el profesor para incorporarse al manejo de las computadoras. Obviamente estamos hablando de computadoras con disques de 3 1/4. No, en ningún momento teníamos una USB, pero ni de fingido, ni mucho menos lo subíamos a la nube. Había que andar cargando nuestros disquitos, y entonces empezamos a manejar diferentes paquetes. Quiero decir que, por ejemplo, manejar procesadores de texto y manejar el PowerPoint abrió una puerta a la elaboración de muchos materiales didácticos. Lecturas de comprensión, lecturas dirigidas, diagramas de flujo,
miles de actividades podíamos desarrollar con el manejo de los procesadores de texto, del PowerPoint, de las hojas de Excel, que eran básicamente los 3 programas más fuertes que teníamos. Obviamente, si ya estábamos en informática, podíamos manejar hasta el Photoshop, ¿no? Ya era así como que muy avanzada la onda, porque podíamos crear nuestros propios diseños fotográficos. Bueno, entonces empezamos todos los profesores, creo que una gran parte de los profesores en México, empezamos a manejar la informática. Y al ir manejando la informática, se nos empieza a abrir un panorama de información y de cómo comunicar y de cómo enseñar utilizando ese recurso. Sin embargo, el uso fue muy paulatino, porque no se generalizó. Obviamente, lo hemos visto en todos los momentos. El que quiere utilizar esto, lo utiliza. Y el que no, no lo utiliza. También hay que ser sinceros, el que puede utilizarlo, lo usa, y el que no lo tiene, no tiene el acceso a él, pues no lo va a utilizar y va a seguir con el aula tradicional y el trabajo tradicional. Entonces empieza a mezclarse y a darse la simbiosis entre el uso de la informática y los pizarrones inteligentes, que pocos salones también los tenían, porque en México hay que reconocer que básicamente se dirigieron hacia las escuelas públicas y de educación básica, pero no hacia el nivel bachillerato. Pero cuando podíamos tener la manera de conseguirnos uno, bueno, hacíamos maravillas con esos pizarrones y podíamos trabajar muchísimo más y dar muchísimo más información. Esto nos ayudaba en grande, porque empezábamos a delegar un poco más el proceso de formación del estudiante y el que ellos aprendieran de una manera autónoma, que ellos fueran los que dirigieran parte de su aprendizaje y que su aprendizaje se convirtiera en lo que realmente siempre buscábamos, un aprendizaje significativo para el estudiante. Y que este aprendizaje lo pudiera llevar a la experiencia y que fuera trascendental, que le pudiera ir dando una idea de lo que iba a él hacer para el futuro, ¿sí? Entonces, yo creo que a principios de los años 90 generamos un requerimiento, bueno, en algunos casos se generó un requerimiento de mayor recurso, de la necesidad, y ahí nos dimos cuenta de la necesidad que se tenía de levantar la educación aprovechando las tecnologías que teníamos. Pero creo que se quedó con el hecho de que el alumno aprendiera lo básico y el profesor aprendiera lo básico. Y ahí estuvo el detalle, lo voy a explicar un poquito después. Al inicio de los años del siglo XXI, del año 2000, empieza a surgir lo que vendría a ser ya el generar programas educativos a distancia. Si bien es cierto que en México existía la televisión educativa estaba dirigida exclusivamente a la secundaria y a los niveles rurales, a la telesecundaria rural. Y nunca se pensó que se pudiera abrir más hacia otros niveles y mucho menos se iba a proponer que esta televisión educativa pudiera tener una estructura muchísimo más compleja. ¿A qué voy? A que, si bien, vuelvo a repetirlo, se utilizaron las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, para incorporarlas a los programas que empiezan a trabajar en competencias educativas. No se vio la necesidad de que ese aprendizaje fuera para generar nuevos recursos de enseñanza a distancia, ¿sí? Y entonces el nivel que se logró es un nivel nada más de sostenimiento, cubrir programas, cubrir currícula, dar proyectos, ya ahora con las competencias, generar proyectos que se pudieran resolver en un momento determinado. ¿Qué es lo que yo visualizo en este momento? Que vivimos una crisis educativa, pero también vivimos una crisis tecnológica. Porque aunque la informática se ha introducido en el nivel educativo y a partir, te digo, de los años 90 que empieza a surgir los cursos de computación y después se incorporan a los programas, el que sea obligatorio llevar informática, igual que el inglés,
y que esa informática sea manejada por los alumnos, no se le hizo énfasis al maestro. Y el maestro también debió haber sido impulsado en manejar y crear plataformas educativas. Ahí es donde yo veo una crisis de cómo esta herramienta de las TIC no fue explotada en su momento determinado. No íbamos a saber que íbamos a tener un problema de pandemia que nos iba a abrir las puertas y los ojos de chispas, debimos hacer esto. Sin embargo, ya se empezaron a generar de los años 2004 en adelante plataformas educativas que se fueron insertando, y curiosamente yo recuerdo que los primeros programas a los cuales se les insertaban las plataformas educativas era el inglés, porque el inglés es el requerimiento de la segunda lengua que todo mundo debería de manejar, ¿sí? Y entonces las plataformas educativas surgen como una herramienta para el aprendizaje del inglés. Pero así como había proyectos que interdisciplinariamente manejábamos en el sistema escolarizado, en el salón de clase, también los proyectos debieron haberse manejado interdisciplinariamente a nivel de la informática, o con la informática, o a través de la educación a distancia. Y se dejó nada más como para cumplir con los programas y con los planes de estudio, ¿sí? Entonces, veo que, o siento que hubo una transición muy grande, y si se fijan, estoy hablando de los años 70, 80 a la fecha. De los años 90 acá hubo toda una explosión en la informática, pero no la hemos explotado en lo real, ¿sí? Y solamente en algunas áreas la informática se fue dando. En las plataformas educativas en las que yo trabajé, estaba dirigida solamente para la formación de alumnos adultos, o de alumnos irregulares, que por necesidades particulares no cubrieron o no terminaron el bachillerato, o porque las empresas querían tener, porque los estándares de la industria pedían que sus trabajadores tuvieran un nivel educativo, entonces insertaban en esos sistemas la educación a distancia. Entonces, las plataformas generadas por maestros, aquí es algo muy importante, maestros que sí desean manejar las plataformas, que sí desean manejar toda la tecnología, entonces se levantan esas plataformas y vienen a ser, yo digo que sí fue el botón que levantó el que existiera una educación a distancia, y que tampoco nos hubiera agarrado esta pandemia así como que desnudo, o sea, no tenemos nada de nada. No, sí lo tenemos, porque había un antecedente, hay antecedentes. Entonces, esas plataformas educativas han dejado, y todos esos programas han dejado elementos que sustentan el que ahora tenemos que redefinir el futuro de la educación a distancia. Sin embargo, esto no quiere decir que el maestro sea sustituido por una plataforma. En ningún momento. En ningún momento puede dejarse al maestro a un lado. El maestro debe de trabajar conjuntamente con los especialistas en el manejo de las tecnologías de la información para poder hacer el engranaje en el que estas plataformas queden bien cimentadas. Y con base en eso, el alumno tendrá los elementos suficientes. Y ahora viene, posiblemente sea parte de otra conversación, el papel que van a jugar y que tiene que jugar el alumno, porque el alumno, al fin de cuentas, es el elemento clave en el proceso educativo. Si uno se convirtió en maestro, y es porque queríamos contribuir a la formación de una persona, de un grupo, y tener en claro que la formación del estudiante y el nivel académico que tenga depende mucho de la escuela a la que asistió y del nivel educativo que recibió o en el que fue construido. Nosotros podríamos culpar muchas veces podríamos decir, es que los maestros no enseñan lo suficiente. Sí, si bien es cierto que a mí cuando me dicen eso de que los maestros no enseñan, digo, no, pues está difícil. Lo que pasa es que tú no te das cuenta, y ahorita se están dando cuenta de lo difícil que es educar
a una diversidad de niños en casa y a una diversidad de niños que tienen otros intereses. Entonces, ahorita sí se está fijando en esto. Y podemos en un momento determinado darnos cuenta de que el maestro juega un papel muy importante en la construcción de los nuevos retos que tiene la educación a partir de esta experiencia que nos está dejando la pandemia. No sé si estoy en tiempo o ahí paro. Todavía tiene unos minutitos, maestra, si quiere hacer una conclusión rápida o algo así, unos 5 minutos. Ok, es que, bueno, retomando esta última parte, es que yo siento que lo que nosotros tenemos ahorita es que hay que aprovechar el momento. Tenemos más que verlo como una situación de, híjole, nos estamos ahorcando y ahogando en un vaso de agua. Lo que tenemos que hacer es aprovechar el momento e ir recuperando todas las experiencias que estos meses nos han dado para construir a partir de esta situación una nueva estructura, modificar la currícula, modificar los elementos con los cuales vamos a trabajar, pero seguir de la mano. La formación del estudiante no puede ser sin tomar en cuenta que la pedagogía es fundamental en esto. O sea, ¿cómo lo vamos a enseñar? Y después, ¿qué es lo que estamos enseñando? Sí, ahorita yo creo que no nos debemos ir tanto a modelos educativos, sino a estructuras educativas que tenemos que generar para poder formar a los estudiantes en condiciones de igualdad y de bien común. Muy bien, maestra, muchas gracias. Creo que en lo personal me he trasladado a aquellas épocas en las que yo iba a la escuela con todo su relato que nos ha dado en este día. Ciertamente sí, aquí hay muchas cosas que recuperar de aquellos aprendizajes, de aquello que los profesores han aprendido pedagógicamente hablando. Y bueno, creo yo que no hay que desatender a ninguno de los actores de nuestro sistema educativo, pero ciertamente sí los profesores fueron como que un poco olvidados en el sentido de prepararlos un poquito más o de darles más oportunidad de poner en sus programas todo aquello de tecnología que de un momento a otro llegó y llegó para quedarse. Ajá. Se olvidó de todas las diapositivas, ya casi nadie utiliza ni siquiera PowerPoint, ya está todo mucho más avanzado, ya hacen videos, ya no hacen una presentación normal, ya son películas, videos y ya tienen otras herramientas. Entonces sí creo yo que hay una gran área de oportunidad y me encanta mucho la cuestión de poder retomar, de no decir esto ya es tradicional, ya se va, se queda de lado. No. O sea, hay que tratar de juntarlo y de unirlo para que enriquezca, ¿no? Toda la práctica de nosotros. Entonces, bueno, ya si podemos continuar, primero que nada, una disculpa a Marco, que me equivoqué, te dije Alfredo, vi por ahí tu nombre, dice Al, debe de ser Alfredo, entonces, Y es una que también, disculpa. no te puedes, al contrario, también mi nombre completo es Marco Alfredo, pero casi No estaba tan siempre, equivocada. no. Bueno, O sea, una disculpa, Marco. no me dijiste nada fuera de mi nombre, o sea, sí soy Alfredo, o sea, no hay problema en eso. Ay, qué bueno. Bueno, quisiera yo preguntarte y pedirte si nos pudieras compartir tus reflexiones sobre la complejidad y el potencial que implica el modelo de educación a distancia que tú has experimentado como estudiante de la Universidad Autónoma de México y como un participante activo en la educación a distancia que por la pandemia seguramente ahora estás al 100%, pero estoy segura que antes de la pandemia tú ya la usabas, tú ya tenías experiencia. Entonces, quisieras
platicarnos un poquito de todo lo que has vivido y de cómo lo has sobrellevado en estas épocas? Sí, claro. Algo que a mí me llama mucho la atención es que cuando empezaron las escuelas, las universidades públicas a dar clases en línea, se estaban enfocando nada más en lo que es una videoconferencia y hasta ahí. Cuando yo les decía a otros compañeros, es que yo nunca, en los 4 semestres que tengo en la carrera de economía, nunca he llevado una videoconferencia y menos como ahorita, o sea, en ese sentido. Al contrario, los maestros nos ponen muchos links, muchos capítulos de libros, eh, muchos recursos, tanto visuales, de lecturas, directamente a canales de YouTube de otras universidades. También se apoya a la UNAM en otros programas, por ejemplo, en la clase de microeconomía, nos estábamos apoyando con un canal de la Universidad de Valencia que tenía su canal de YouTube y donde explicaba ciertos conceptos. Y luego la maestra nos mandaba a otros canales de otras universidades que manejaban conceptos vistos desde otro marco teórico, porque la economía son muchos marcos teóricos. Y eso es muy enriquecedor para quien está empezando, pues no te quedas con el marco teórico de la escuela, que por ejemplo en la UNAM es marxista. Hay otras escuelas de economía que tienen otros marcos y aprendes otras visiones de tu mismo concepto que tú vas a usar. Algo que cuando yo decidí entrar a la educación en línea, yo venía de la educación estándar. Había estado en la en la UAC, tomando clases, me salí por cuestiones de la vida y no me quedé con un buen sabor de boca en la modalidad presencial. Algo que a mí me llama mucho la atención del modelo de la UNAM es que ellos buscan esquemas de autoaprendizaje para fomentar los diversos, no, ¿cómo decirlo ahora? La misión del SUAYED es fomentar esquemas de autoaprendizaje para los más diversos sectores de la sociedad. Eso ayuda mucho porque tú puedes venir de un sector o de XY sector y la UNAM no te va a imponer un esquema de aprendizaje, sino que busca que tú generes tu propio sistema de aprendizaje. Por eso, en parte de las misiones de lo que dice la misión es autoaprendizaje. ¿Por qué? Porque coayuda, el sistema coayuda a que tú aprendas. No es un sistema que, pues me siento, me pongo a escuchar la clase y ya aprendí. No, te obligan a investigar, te obligan a aprender a buscar nuevos buscadores, porque hay buscadores académicos, hay buscadores más especializados, no nada más está Google. Entonces te abre un panorama que yo si no me hubiera metido a este sistema en línea, es no, nunca me había dado cuenta. Eh, en este entendido de cómo te abre un panorama más amplio, te ayuda también a tener confianza en tus investigaciones, porque los maestros tienen sus horarios, te dicen, ¿sabes qué? Aquí están las tareas, desde el primer día de clases, te dan todo, tareas, fechas de entrega, los exámenes, cómo van a venir, planes de estudio, todo. Te atascan de información que tienes que saber moverte para ir entendiendo. Pero también te dicen, aquí, para yo ayudarte en la retroalimentación, aquí está mi correo, mándame tus dudas. Pero llega un momento que no puedes mandar las dudas. Y no es que no puedas porque no sabes, sino no puedes por los tiempos. Si la tarea la tengo que entregar mañana antes de, no sé, de las 12 del día, y hoy el maestro no puede responderme, yo tengo que tener la capacidad y me genera la capacidad con las primeras, en los primeros semestres, de buscar la información en internet, ya sea páginas de otras universidades,
ya sea la biblioteca virtual de la UNAM, que es una de las más grandes y muy simple, o sea, es muy simple de usar, o otros medios, desarrollar mi tarea y enviarla. Si está mal, no te ponen, ay, estás mal, no. Tienen un apartado en que te marcan todo lo que hiciste que te resultó en algo negativo para la calificación de tu tarea. Y eso ayuda muchísimo porque no nada más te quedas con, tienes un 5, como muchas veces me llegó a pasar en el sistema estándar. Toma, aquí está tu calificación. Oiga, pero ¿qué hice mal? No sé, tú sabes, ahí están tus procedimientos, chécalos con las notas o las notas, los apuntes que te di. Y aquí no, aquí es como, mira, estás manejando un concepto mal, checa tal libro. Mira, o sea, una retroalimentación más concisa y más precisa. No se desviaba tanto. En el sistema Swayet, cuando yo empecé, mucha gente me decía, ¿cómo va a haber sistema en línea? Sí, sí hay sistema en línea. Hay 22 licenciaturas de la UNAM. Todas salen con el título oficial de la UNAM. No hacen diferencia porque muchos me empezaron a decir, oye, ¿y si sale que estás en línea o no? Sales igual. O sea, tu título queda igual como el que va al edificio de la Facultad de Economía, porque yo pertenezco a esa facultad, a la Facultad de Economía. Salen igual. No se puede diferenciar quién estudió en línea y quién estudió presencial, y eso lo recalca mucho la UNAM. Todavía hay este estigma de que por estudiar en línea vale menos el título, porque es algo que la UNAM recalca constantemente. Los títulos salen igual para todos, no hay una diferencia. Entonces no creían que había tantas carreras, que el título salía igual y que al final es muy barato. Si lo comparamos a lo que uno llega a gastar en presencial, yo solamente he ido una vez a México y he pagado, sin mucho, sin contar la inscripción de la carrera, sin mucho he pagado 3 pesos en 4 semestres. Porque la UNAM tiene una ley que el semestre te cuesta 20 centavos. Entonces, la opción es barata, es de calidad y es muy, muy buena. Es una opción que prácticamente te da todas las herramientas para que tú te pongas a estudiar y no tengas es que no pude ir porque no pasó mi camión. No, es que ya no hay, porque el sistema en línea está pensado para adultos. Y aquí es algo muy interesante. En el 2006, si no me equivoco, a ver, espérame. Sí, en el 2006, el Plan de Educación Nacional de 2006 que maneja la UNAM prevé que en el 2025, o sea, dentro de 5 años, tiene que haber 150 millones de adultos inscritos en la modalidad perdón, 15 millones de alumnos para el 2025, no 150, 15 millones de adultos inscritos en la modalidad. Para estas fechas tenemos 356,000 inscritos en línea. Estamos muy atrás porque se ha dado muy poca impulso a esto de la educación en línea y que ahorita por la pandemia se empiezan a dar más a conocer. Y los problemas que estamos trayendo ahorita de la educación, que es supuestamente en línea, pero que realmente no es en línea, son los mismos problemas que había en el aula, más que ahora son más claros. Ahora, ese mismo problema se repite en 45 casas, en 20 casas, en que el maestro nada más se sentaba, a ver, fulanitos, hagan equipos y pongan a exponer los temas que es mi obligación darles, porque hay muchos maestros que así son, hay unos maestros muy buenos en la universidad y hay unos maestros que tienen ese problema y que lo replican en sus aulas virtuales, que prenden la computadora y nada más se ponen bla, 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 bla. O sea, es un problema no virtual, es un problema físico que se ha trasladado a lo virtual en estos momentos. Y en estos problemas que son de las aulas físicas y que se trasladaron a las aulas virtuales, nos están revelando los problemas más medulares de la educación en México. La falta de usos de la tecnología de la información.
Se supone que la generación, la llamada nativa digital, no es ni tan nativa digital, porque no, usar las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, eso no es saber usar Internet. Eso es saber usar ciertas partes del Internet que son muy pequeñas. Pero nadie habla de cómo usar un foro, seguridad en línea, o sea, estos problemas en que de repente estaban en clase y se metía gente extraña a insultar, es cuestión de seguridad. No estamos aprendiendo a manejar el Internet en esos parámetros, en saber las capacidades que tiene y también aprender a marcar ciertas fronteras de seguridad, tanto por seguridad de los alumnos como del maestro y de la información que puede haber dentro de esas salas. Entonces, los nativos digitales, con esta pandemia, con este sistema, con lo que está pasando ahorita, demostramos que no somos tan nativos, que solamente sabemos usar el Internet porque lo tenemos en la palma de la mano, pero no es realmente el 100% del Internet. Y la educación así que se traslade de lo físico a lo virtual y no se usan los recursos completos de todas las posibilidades que brinde el Internet, claramente va a haber un problema de aprendizaje y enseñanza. ¿Por qué? Porque entonces el alumno que está en la clase, de que el maestro nada más habla y habla y habla y no usa los recursos pedagógicos, fácilmente se va a distraer, fácilmente va a agarrar, se va a meter a otra cosa en la computadora o fácilmente, ¿sabes qué? Modifico mi pantalla, que aparezca que estoy tomando clases cuando yo estoy parado haciendo otra cosa, jugando videojuegos, pero como sé manejar estas pantallas virtuales donde puedo poner cualquier cosa, pues yo me estoy allá divirtiendo y ahí que se hagan bola ellos. Al fin que ni me interesa cómo me enseñan, porque tampoco tengo la necesidad de aprender. O sea, porque también hay que ver eso. Hay muchos alumnos que terminan yendo a las universidades por obligación, más que por deseo de aprender. El clásico ejemplo es que ya terminó la prepa y se tiene que ir a estudiar a la universidad. No, espera, no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje. O sea, yo tardé 2 años de la prepa a la universidad a entrar a una carrera. Y al final terminé claudicando en una y empezar en otra. O sea, no hay por qué acelerar a los jóvenes, a empujarlos. Vale, ya terminaste una, sigue la otra. Sí, porque muchos, pues es que ya elegí derecho. ¿Por qué? Pues es que era la única que estaba abierta cuando seleccioné. No, hay que darle su tiempo. Hay que dar ese tiempo de reflexión. Porque muchos entran así y terminan mal. O sea, o terminan no acabados, terminan fastidiados de la enseñanza. Y jamás vuelven a entrar a otra universidad. Porque tenemos la capacidad de que en el futuro terminar una carrera y podemos empezar otra. Eso ya es cuestión personal. De quién empieza cuántas carreras, ¿no? Entonces, en este sistema en línea que llevé, sí es muy diferente a lo que yo veo. O sea, a lo que yo veo de otros compañeros que van en presencial. O sea, yo no me estreso, yo no me sentí estresado cuando tenía que tomar una clase o que tenía que tomar un examen. No, es que me dejan 20 minutos sin contestar un examen de preguntas múltiples. Oye, tranquilo, profesor, no presiones a tus alumnos porque hay alumnos que no funcionan así. Hay alumnos que funcionan explayándose de otras formas. O sea, y con esto yo llegué a ver canales de YouTube en donde eran tareas que les habían pedido maestros que habrían, ¿sabes qué? Hago un canal de YouTube y pon lo que entendiste en la clase, haz videos de YouTube. Estás enseñando y una de las mejores formas de aprender es enseñar lo que ya sabes. Ese es un recurso de Internet que nos permite que los alumnos que están aprendiendo algo refuercen su conocimiento enseñando lo que ya sabe. Eso lo llegué a ver en los links que nos mandaban los maestros para entender ciertos conceptos y no lo veo ahorita. O sea, ahorita ahí está la tarea, mándela en PDF. No la entendí, pues ahí lee lo que te envié en PDF. Y si está mal lo que viene en PDF, y si no vienen con las palabras más claras, más precisas, el maestro se desentiende y los alumnos también. Y uno hace como que enseña y otro hace como que aprende. Y ese problema está en las aulas, se trasladó a la zona digital
y lo vemos muy claro, muy evidente, y es un problema que en el SUAYET, yo y en los blogs que estamos, porque hay muchos blogs de las facultades que están en el SUAYET, no lo vemos. Somos muchos que platicamos en los foros del SUAYET, que nos compartimos mucha información. Oye, no entendí esta tarea. Ah, te mando este link. Ah, mira, yo le hice así, ahí te va. Ah, mira, encontré este formato de tareas de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí te va. Chécalo porque esa maestra le gusta más cómo hacen las tareas de sus alumnos. Y aprendes, o sea, aprendes muchas cosas, se te abre el panorama increíblemente. Y lo mejor de todo es que la relación maestro y alumno se transforma en una relación en multinivel, en que te puedes comunicar en los foros oficiales, te puedes comunicar mediante correo, te puedes comunicar mediante las tareas, porque las tareas permiten, oiga maestro, esta pregunta no la respondí porque yo entendí esto y esto y esto y tengo dudas. Y yo he puesto respuestas así, esta pregunta no entendí por estos motivos. Y los maestros te contestan, es que esto se hacía de esta forma, checa estas fuentes, checa estos videos y te queda más claro. ¿Por qué? Porque no sé cómo llamarlo, o sea, no quiero decir que es más real, pero se siente muy real. Y sobre todo que se siente real, se siente más concisa, más precisa. No distraes al maestro ni el maestro te distrae a ti. O sea, no es como, es que él me cae bien, toma tu 10. No, no me enviaste trabajos, no participaste, nunca atendiste mis correos, ¿cómo te va a calificar? En cambio, en este sistema SOIET se permite mucho eso, que tienes tantos trabajos, tienes tantos correos, participaste en los foros, mandaste dudas, todo eso. Yo digo que esa es tu calificación. Y no se dejan ya, pues es que él me cae bien, o es que tal personita me coquetea, le contesto, o sea, no se corrompe la educación en estas cuestiones medias banales que deben estar fuera de la enseñanza y de la relación maestro-alumno, alumno-maestro. Permite que sea más clara la relación entre el alumno y maestro. Eso es algo que a mí me ha gustado mucho, porque yo me siento, hago mis tareas, leo, veo los videos, escucho los audios que me mandan, envío, estás bien, estás mal por esto y esto. Y es algo que yo presencial batallé mucho porque me decían, tienes 5. Bueno. Oye, pero ¿por qué tengo 5? Pues no sé, ya cheque tus apuntes. Así me llegaron a decir maestros. Entonces, no los voy a checar. Ya la voy a pasar. Ya, con que la pase, ya no quiero ver al maestro. Esos son problemas muy comunes que se están revelando cada vez más. O sea, es un problema fuerte, porque al final la enseñanza es personal. Y en estos sistemas de videoconferencias se está perdiendo esa enseñanza, creo. Hay maestros, me he enterado que hay maestros muy buenos que saben usar muy bien sus recursos pedagógicos y que también hay alumnos malísimos que aprovechan sus capacidades de que saben cómo funciona el Internet y van y hackean cuentas, van y humillan maestros, y eso no está bien. Y eso también es un problema que estuvo en físico. Entonces, esta experiencia que a mí me ha traído el sistema en línea es una de las experiencias que han ampliado mi potencial para investigar, para saber cómo funciona el Internet, para entender otras formas de aprendizaje fuera del aula física. Y creo que funciona cuando tus tiempos estás muy presionado en tiempos, en que no tienes el tiempo para ir a la universidad y estar 1 hora y luego que no va a haber clases. Al final tú dices, ¿sabes qué? Hoy voy a estudiar 4 horas y las 4 horas te pones a estudiar. La UNAM tiene muchas estadísticas en ese sentido. Ellos se dan cuenta que los alumnos en el sistema SWAYET que tienen menos de 4 horas a la semana terminan reprobando o terminan con calificaciones bajas por materia. Entonces, cuando tú llegas a tener más de 4 horas de estudio a la semana, una semana de lunes a viernes, tus probabilidades de que cada vez aumentes la calificación cada vez son más altas.
Y eso todos los semestres que acabo, ¿cuántas horas dices que estuviste en la semana? No, pues 4 a 5, así. Y al final ellos saben quién se conecta y quién no, porque el sistema que tienen ellos, la plataforma que tienen ellos, es de su propiedad. Entonces, cada vez que yo me meto, mira, se conectó tal número y este es su nombre. Saben cuántas veces me conecto, saben cuántas veces estoy en la plataforma interactuando, y es ahí donde sacan estas estadísticas. Algo que no se puede saber en presencial. De las 8 horas, 4, 5 horas que están los alumnos en la universidad, cuántas realmente están estudiando, cuántas realmente están trabajando? Eso no lo podemos saber. Los maestros también, las estadísticas de los maestros es, este maestro entró 8 veces a resolver dudas en los foros. Este maestro entró 4 horas al día para resolver problemas que le enviaban. Y eso es muy importante porque lo que no se mide, no lo puedes mejorar. La medición aquí en Internet es increíblemente específica y a la vez general, que permite entender muchos movimientos de los datos que ayudan a que puedas tener una mejor experiencia en el aprendizaje en un sistema abierto. Y eso es algo que no se puede medir en la realidad. Creo que ya me pasé. No. No, me quedan como 3 minutos, 4 minutos. Sí. Entonces, cada vez va creciendo el sistema Swayet, cada vez es más accesible. Lo único que puede detener al sistema Swayet, que realmente puede detenerlo, es la infraestructura de Internet nacional. Los problemas que hay de infraestructura en México son grandísimos. Hay una desigualdad muy grande entre el norte, zona centro y la zona sur. Y que casualmente estas desigualdades se ven reflejadas en las calidades de vida, de salud y de educación. Las zonas con mayor acceso a Internet son las zonas con mayor problema en educación, con mayor problema de salud. Al final el Internet se está haciendo tan común que tenemos que replantear el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque si podemos educar en línea, el Internet se tiene que volver también común para todos. Y ese común también derivaría en un derecho, al derecho a una buena infraestructura en Internet, para poder acceder al conocimiento que hay en esta. Así que Isaac Asimov decía que en una de sus novelas de ciencia ficción que había un planeta en que se la pasaban milenios escribiendo todo el conocimiento humano. Si Isaac Asimov viviera y viera lo que es Internet, estaría viendo lo que él imaginó, porque el Internet es eso, ese gran compendio de saber humano, tanto bueno como malo. Acceder a él para mejorar la calidad de educación es solamente cuestión de infraestructura. Y esa infraestructura solamente la tiene que brindar tanto la iniciativa privada como el gobierno para defender este derecho a conectarnos para poder tener una educación en línea de calidad y viable, porque de nada me sirve tener la educación en línea si no puedo descargar una página. Si descargo un archivo y ¡pum!, se me cae la red, o que no tenga luz. ¿De qué me sirve tener una computadora si no tengo luz? Y ese es un problema que creo que siempre se ha visto en México, en la desigualdad, y que aquí se deriva y que tenemos más problemas en esta cuestión de Internet. La desigualdad de la interconexión en Internet es grande, lo que provoca que también los sistemas en línea que están pensados en esta plataforma digital, en estas comunidades virtuales, no sea accesible para todos. Y eso es algo muy grave porque si se pudiera llevar estos accesos a Internet a zonas remotas donde es más difícil la educación presencial, otra cosa podría llegar. Otro México sería. Yo estoy seguro de que si podemos hacer eso, otro México sería. Pero estamos en el borde del límite. O sea, estamos en el borde de empujar la brecha del Internet. O sea, Telmex, la empresa Telmex de tecnología, está en el límite. La cantidad de usuarios que tiene a nivel mundial es una de las empresas límite. O sea, Telmex empuja. Por la cantidad de usuarios que tiene en América Latina, empuja muchísimo que cada vez vaya aumentando las capacidades virtuales. Yo no tuve internet hasta finales de la prepa. Si yo tuviera tenido YouTube y hubiera sabido de los canales de matemáticas en la prepa, yo creo que me iría mucho mejor en matemáticas en ese momento.
Entonces, sí, hay que repensar el derecho a la educación, sobre todo el derecho a educación en línea, que deriva de la interconectividad a Internet, de Internet. Ay, sí Muy bien, Marco, pues muchas gracias por tu participación. Justamente qué padre y qué enriquecedor el que nos hayas hecho ver que hay modelos de educación en línea que no son tan favorecedores. Todos los alumnos creo que en México los estamos viviendo. Hay modelos, como tú mencionabas, que se basan en puros videos y que no aportan nada a la educación de los alumnos, de los muchachos, de los jóvenes. Y hay modelos basados en plataformas totalmente, pues, que se conocen como los LMS, donde viene todo ya implementado dentro de esas aulas virtuales. Entonces eres de los afortunados que ha descubierto esa mina de oro que no es cara. Ajá. Y yo creo que hay muchas cosas que recuperar de todo eso. Yo también lo veo y lo empato mucho con lo que nos decía la maestra Lucía Quiroga, en la cual a lo mejor los maestros han quedado un poco en el olvido, o sea, no se subieron en su momento al barco, algunos porque no quisieron y otros porque no tuvieron la posibilidad de subirse al barco, de aprender a manejar un sistema de un manejador de contenidos que fuera un aula virtual completa. Y bueno, y lo único que se ha hecho es trasladar a lo mejor el aprendizaje o trasladar las clases de una manera presencial a una manera en video. Hace falta también que aprendamos a investigar, que tengamos un poco más de alfabetización digital, que es justamente eso, aprender a investigar, aprender a hacer curación de contenidos, de decir esto sí es bueno, viene de una buena fuente, esto viene de una mala fuente. Eso lo tenemos que hacer tanto los profesores como los alumnos y todos en general. Pensar que la educación en línea no nada más es como lo estamos haciendo ahorita, una plática, una charla y hazle como puedas cuando te desconectes, sino que hay que darle un seguimiento. Y bueno, otros temas también súper importantes y que a mí me gustan mucho y que es donde estoy haciendo mis investigaciones es la ciudadanía digital, que también la comentaste tú, Marco, en la cuestión ética. Ajá. La ética digital se ha dejado en el olvido. Hay puntos en los que se tiene mucho atraso. Necesitamos aprender más, tener clases como en la escuela tradicional teníamos clases de cívica y ética. Ahora deberíamos tener también un poco de clases de cívica y ética, pero digital. Ante esta situación, ante esta contingencia, digamos que se ha vuelto necesario, entonces eso. Pensar también que no porque los niños hayan nacido con un celular en la mano, necesariamente saben utilizar la tecnología. Ese es otro punto que me gusta también que hay que recuperar. Y bueno, siempre pensar en que la pedagogía es la parte fundamental e importante, ¿no? Siempre es indispensable que se tengan bases pedagógicas para poder enseñar y para poder impulsar un aprendizaje virtual y un aprendizaje también presencial. Estamos ante una etapa que posiblemente nos dé la posibilidad de hacer una educación híbrida en la que un tiempo estemos en el aula y otro rato estemos en la virtualidad. Entonces seguramente para allá vamos y tendremos que estar preparados, tendremos que buscar esos temas, investigar esos temas, tanto los profesores que estamos metidos más en lo tradicional como los que estamos metidos más en lo virtual. Entonces a mí me gustaría ver si la maestra Lucía nos quiere comentar algo respecto a este último punto, lo que hemos estado tratando de empatar con lo que nos comentó Marco en este momento. No, yo quisiera
A manera de conclusiones, yo quisiera comentar que pues hay que aprovechar el momento. Si bien es cierto que ya la educación estaba en crisis y ahora está más en crisis, hay que aprovechar el momento y darnos cuenta de que la educación se va a transformar. Esto es un hecho. La educación se va a transformar. Y yo quiero nada más reforzar en el punto en el que hay que comprometerse para fortalecer esa educación de nueva cuenta para pensar en el bien común. El bien común que es generar buenos ciudadanos, generar buenos estudiantes, generar buenas personas, que al fin de cuentas son desde esos niños hasta esos jóvenes que están ya en la universidad y que ya son responsables. O sea, la educación a distancia no es lo mismo para un estudiante responsable de universidad que para un niño de preescolar o para un estudiante de preparatoria que está con todas las neuronas acá dándole vueltas a todo lo que da, ¿no? Entonces, hay que comprometernos para fortalecer esa educación. Después, hay que retomar el hecho de que en México hay que valorar la importancia que tiene la profesión y la colaboración del docente. Ahorita volvemos a darnos cuenta de la carencia en la actualización de la formación del docente. Posiblemente pudiéramos ver las crisis que hemos pasado en ello y ahorita la nueva crisis de la formación docente nos abre la puerta a decir el sistema educativo en México tiene que reestructurarse y decir cómo tiene que ser un profesor o cómo voy a apoyar al profesor. Y algo que es muy importante de lo que decía Marco es el hecho de que no puede ser así muy general. Yo tuve la oportunidad de dar cursos de formación a los docentes en estrategias de intervención pedagógica y manejos de programas en el norte, en la región del Bajío, Guadalajara, Michoacán y en Oaxaca. Y los contrastes son tremendos, tremendísimos. Un profesor que era un médico y daba 7 materias, y un profesor que es ingeniero agrónomo y daba 7 materias, y así, ¿no? Y entonces, eso es lo que tenemos que pensar, en fortalecer la formación del docente y apoyarlo. Y una parte importante es de proveerlos de las tecnologías abiertas y gratuitas. Si bien es cierto que no existe el acceso, a todos los medios por habilidades y recursos y de tecnología, hay que buscar la manera de que tengan el acceso a esos recursos. Y eso va a depender de las situaciones regionales. No podemos pensarlo de manera general. Se tiene que hacer análisis regionales para que puedan tener el acceso a esas tecnologías abiertas y gratuitas. Pero también quiero retomar que en este momento hay algo que debe ser muy importante y es proteger el espacio de la escuela. La escuela, hay muchos, ahorita escuchas a la gente, es que la escuela va a desaparecer. No. Una parte que acabas de mencionar es el hecho de decir que puede ser una cuestión mezclada, ¿no? Presencial y a distancia, presencial y a distancia. Yo cuando ingresé a la carrera, fui de una generación en la que hubo un boom de alumnos a nivel de geografía. Nunca había habido tantos alumnos inscritos a la carrera de geografía. Entonces, nada más se impartía en la tarde. Y nosotros, los 80 que formaron mi grupo, entramos al grupo matutino. Esos alumnos íbamos una semana a la universidad y una semana te quedabas en tu casa a estudiar con todo lo que te habían dejado. Y así nos las llevamos 2 años, estudiando a distancia, sin tecnologías, nada más eran bibliotecas, libros y investígale por todos lados, pero era a distancia, y éramos un sistema así, una semana en la universidad y una semana fuera, y así nos la llevamos 2 años. Y fuimos un grupo, quiero decirlo, potencialmente. Imagínense si ahora lo hiciéramos teniendo toda la información que nos da. Pero volvemos a lo mismo. Para poder tener una buena plataforma educativa, tiene que ser estructurada por los maestros y que manejen todas las herramientas que nos puede dar. No es el YouTube, no son videos,
Es mucha información la que se puede manejar, pero el profesor es el que tiene que elaborar esa plataforma en virtud de los objetivos y de los contenidos que tiene que tener su asignatura, su maestra, su grado y los alumnos a los que está dirigido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lucía. Vamos a dejar que Marco nos diga sus impresiones, sus conclusiones y lo que opina de todo lo que hemos estado platicando. A mí algo que siempre me ha llamado la atención es que, eres ingeniero, sabes enseñar matemáticas, ponte a dar matemáticas. No, o sea, no va así, ¿no? O sea, no, la cosa no va así, los maestros no funcionan así. No porque eres ingeniero significa que puedes dar matemáticas. Hay una pedagogía, hay que respetar las profesiones. Y es algo que en México no se da mucho. La profesión de maestro es una de las profesiones que cree que cualquiera la puede. Es que yo sé esto, lo voy a enseñar. O sea, quizás sí como algo que te nazca, pero alguien que sale de la escuela de maestros, de la normal, y que busca ser maestro y que se enfoca en ser maestro, esa carrera, esos profesionales son opacados por gente que, pues es que no conseguí trabajo y tengo esto, me voy a meter a dar clases. Terminan siendo opacados. Es algo que deberíamos de respetar. En México debemos de respetar las profesiones, porque no se vale que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, no. En segunda, si la escuela va a desaparecer, no va a desaparecer la escuela, como dice la maestra Lucía. Lo que va a desaparecer va a ser el modelo escolar que tenemos actualmente, porque el modelo escolar, si no más recuerdo, es del Imperio Prusiano. Este sistema de meter a los niños en cuadros y que pasen del primero al segundo y que vengan por edad del mismo año. Si lo ponemos analógicamente, es un sistema de producción. Así funcionan las fábricas. Entra este modelo, ya pasó, pasa al segundo y así se va. Porque en la antigüedad había escuelas. En México, Tenochtitlán, había escuelas. Los modelos cambian. Este modelo quizá ya fue su tiempo, quizá ya dio lo que tenía que dar y hay que replantear nuevos modelos en función a las nuevas necesidades que se están generando en la sociedad. No las necesidades que se den, porque es que necesito más ingenieros, yo soy una industria internacional, mándame ingenieros. No, a ver, ¿qué necesita la sociedad? ¿Sí? ¿Y qué necesitamos como sociedad enseñarnos? ¿De qué me sirve saber? Vamos a poner un ejemplo. ¿De qué me sirve a mí saber el trinomio cuadrado perfecto cuando no puedo entender la empatía que hay en mí? ¿De qué me sirve tener un conocimiento exacto de las ciencias si no me puedo deslumbrar por un poema? O sea, tiene que ser, la educación tiene que abrazar por todos sus lados. O sea, las ciencias exactas no son las únicas ciencias. Las artes no son para perder el tiempo. Las ciencias naturales no es para, ¡ay, qué bonita flor! No. O sea, todo funciona y todo tiene que entrar en armonía con nosotros. O sea, de nada sirve, o sea, ¿de qué nos sirve saber mucho si no tenemos la capacidad de respetarnos? O sea, nos convertimos en un ser humano desalmado si sabemos nada más por saber. El saber tiene que estar en función a algo humanista. Y este algo humanista tiene que ser en beneficio de todos. O sea, no podemos quedarnos con todo para nosotros. No hay que, ya no es momento de ser egoístas, y menos en la educación. En tercer punto, me gustaría como recalcar que esta brecha que tenemos educativa en las diferentes regiones de México son lo que más nos duele como mexicanos, ver estos cambios tan bruscos. No hay que irnos tan lejos. Amialco, aquí de San Juan a Amialco son media hora y hay mucho rezago educativo y no estamos lejos. Entonces, hay que mejorar, hay que obligar ahora sí que al Estado a que se generen nuevas políticas de educación pública para fomentar la educación en línea de calidad y universal.
Creo que este momento de la pandemia reveló o nos abrió los ojos a los problemas que ya sabían que existían, pero ahora los vemos en la cotidianidad de la casa. Entender que los maestros no son niñeras, no hay que enviar a los niños a la escuela porque allá me los van a entretener, ¿no? No es labor del maestro educar en valores, es cuestión de familia. Y en eso hay mucho por qué trabajar en México. Porque la educación no funciona si no, ahora sí que la pirámide de Maslow en sus bases no está bien. Entonces hay mucho por qué trabajar. La educación nos brinda esta oportunidad de ver hacia abajo de la base de la pirámide y entender cómo mejorar. O sea, de los pocos que tenemos el privilegio de estudiar, por ejemplo, estudiar en línea como yo, que al final pues, sí se convierte en un privilegio, entender estas problemáticas y resolverlas. Y es creo que la labor que tenemos que hacer como ciudadanía. Porque si no lo hacemos nosotros, el gobierno no le va a interesar. Entonces, si lo empezamos a hacer nosotros, el gobierno, por ende, va a interesarse. Entonces, es un buen momento, es un año de transición, es un año que ha cambiado mucho en todos los ámbitos y es un buen momento para mejorar la educación en México en favor de un humanismo que nos ayude para esta generación y las que vienen. Creo que con eso me quedaría. Creo que esos serían mis puntos. Muchas gracias, Marco. Muy puntual, muy acertado todo lo que nos comentas. Estas desigualdades y estas brechas digitales y esta falta de humanismo ha traído problemas no solo en la digitalidad, sino en la cuestión tradicional. Son cosas que el Estado, como dices tú, tendría que trabajar. Y quisiera hacer un paréntesis, comentarles algo que me enteré hoy justamente en la mañana, de un caso que llegó a los juzgados federales en los cuales una niña de segundo año de primaria de una comunidad que no tenía acceso a tener una televisión para tomar sus clases en línea, los juzgados federales les concedieron el amparo a ella y a sus padres para que el Estado, para que el gobierno les pudiera prestar, otorgar, de alguna manera garantizarles una televisión y una conexión para que ella pudiera cursar su ciclo escolar de segundo de primaria. Y de tal manera que incluso los juzgados federales condenaron al Estado a que de alguna manera, se le dieran las clases a la niña que no había tenido en el lapso que lleva el ciclo escolar para que ella pudiera estar al corriente. Entonces, esa es una excelente noticia, que creo que es un puntito así súper micro chiquito, pero que ya es un antecedente, ¿no? Y que a fin de cuentas se va a lograr de manera masiva y para todos. Ajá. Y bueno, para cerrar y para poder concluir esta pequeña charla y este diálogo tan enriquecedor, yo quisiera concluir que efectivamente los retos que estamos enfrentando ante esta situación tan cambiante nos están llevando a generar espacios y a generar escenarios donde debe florecer la solidaridad y la colaboración entre los expertos de todas las materias, de los expertos en pedagogía y de los expertos en tecnología, y también buscar rutas alternativas para que tengamos aprendizajes holísticos en los que no nada más todo sea técnico, sino tengamos mucha también de artes, de todo aquello que nos haría falta como seres humanos, y que debemos considerar que no todo es desechable, que hay muchas cosas que se pueden recuperar de lo tradicional, podemos recuperar y traer muchos aprendizajes. No debemos echar a la basura el pasado, debemos traerlo para que lo podamos complementar y podamos entonces vislumbrar algunas tendencias y modelos educativos que nos den la continuidad, nos permitan la continuidad y la compatibilidad entre eso tradicional y lo que estamos viendo nuevo,
y así poder generar oportunidades para todos los sectores de la sociedad. Esto sería tomando y retomando las mejores prácticas y basándonos en la inclusividad, en la información, en el compromiso, el equilibrio y la seguridad para todos, más ahora que la pandemia nos ha llevado a migrar muchas de nuestras plataformas y estar metidos en la virtualidad casi 24 horas al día. Y eso es todo por mi parte. Le dejo la palabra ahora a Mari y ella se encargará de lo que sigue. Pues muchas gracias por su colaboración, maestra Luz, Marco y la maestra Lorena. Muy interesante toda esta charla. Y los invitamos a que sigan. Si tiene algún tema que le interese comentar, charlar o dialogar, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico de la unidad, que es el cpcro@cultura.gov.mx. Muchas gracias a todos por su colaboración.